Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Miren, esta semana, bueno, déjenme explicarlo un poquito en contexto. Las autoridades monetarias, entiéndase el Banco Central, se rige por la Junta Monetaria, que es una especie de consejo de administración, pero no se le llama así, sino que se le llama Junta Monetaria, que son los que, junto con el gobernador del Banco Central, pues hacen una revisión mensual, se reúnen todos los meses, para ver cómo va la economía. Y de acuerdo con los indicadores que observan cada mes, toman decisiones de política monetaria, lo que se conoce como medidas de política monetaria. En los últimos meses, de noviembre de 2021 hasta ahora, la Junta Monetaria ha estado disponiendo aumentos constantes de la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia que entonces toman los bancos para luego aumentar la tasa de interés activas y la tasa de interés pasiva o reducirla de acuerdo con el comportamiento que lleve. Cada mes venía el Banco Central aumentando la tasa de política monetaria al punto que está en 8.5%. El mes pasado, noviembre, a finales de noviembre, la Junta Monetaria volvió a reunirse, pero esta vez decidió no variar la tasa de política monetaria. No la bajó, pero tampoco la aumentó. Y fíjense que los últimos meses venía aumentándola mes por mes. Entonces, se puede decir que la Junta Monetaria decidió frenar el ciclo o el proceso de aumentos constantes de la tasa de política monetaria, porque en noviembre no la aumentó, sino que la dejó en 8.5. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque eso indica que la autoridad monetaria está observando un cierto alivio en el impacto de la inflación, que son los aumentos de precios en los bienes y servicios que se comercializan en la República Dominicana. Porque cuando el Banco Central decide aumentar la tasa de política monetaria, lo que está haciendo es incentivando un aumento del costo del dinero. ¿Para qué? Para reducir o incentivar una reducción del consumo. Y al reducirse el consumo, la inflación se controla porque a menos demanda hay menos aumentos de precios. A mayor demanda, cuando aumenta el consumo, entonces aumentan los precios. Entonces, si el Banco Central decidió no seguir aumentando el costo del dinero a través del aumento de la tasa de política monetaria, es porque ha visto o ha observado una cierta moderación en cuanto a la inflación. No quiere decir que la inflación no esté afectándonos. Como quiera nos está afectando. De hecho, para que ustedes tengan una idea, la meta de inflación en este año es de un 4%. 4% más o menos 1, es decir, que se fluctúe entre 3 y 5%. Sin embargo, está por encima de 8. O sea que como quiera está alta la inflación. Como quiera tenemos altos precios, pero está moderada. O sea, no está aumentando más de lo que había aumentado en meses anteriores. Por lo tanto, la autoridad monetaria decidió dejar la tasa de política monetaria tal cual. ¿Qué hacen los bancos entonces? Que también me imagino que van a moderar este proceso de aumento de tasa de interés que venían aplicándole a los tenedores de préstamos, que es la tasa de interés activa. La tasa de interés activa es la tasa que los bancos le cobran a los clientes por los préstamos que les otorgan. O sea, cuando usted va al banco, el banco te presta un dinero y te cobra una tasa de interés por el dinero que te presta, que tú tienes que pagar junto con el capital. Esa tasa de interés que el banco te cobra a ti, eso es lo que se conoce como tasa activa. Entonces, hay otra tasa de interés que también los bancos utilizan, que es la tasa de interés pasiva. Ahora, ¿cuál es la tasa de interés pasiva? Esa es la tasa de interés que el banco te paga a ti cuando tú llevas dinero. Le dices, mira, yo tengo un dinero aquí, 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, yo quiero abrir un certificado de depósito. Entonces el banco te dice, bueno, mira, yo te puedo dar una tasa de rendimiento por tú depositar ese dinero aquí de un 5, un 6, un 7%, un 8%. La tasa de interés pasiva. Entonces tú recibes ese rendimiento a cambio de que el banco use tu dinero. Y tu dinero tú no lo pierdes porque tu dinero está ahí. Cuando tú lo quieras te lo van a devolver. Pero te lo van a devolver cuando se vence el plazo establecido en el certificado. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque entonces hay gente que tiene dinero en el banco, el certificado, y dice, bueno, pero me suben la tasa de interés activa en mi préstamo, pero no me suben la tasa de interés pasiva en mi préstamo. Sí, eso tiene un problemita, sí, porque los bancos, tú sabes que nadie trabaja para perder. Los bancos te prestan un dinero con un plazo, vamos a decir, de 2 años.
o de 3 años, de 5 años. Te prestan un dinero a 5 años. Entonces te dicen, mira, tú vas a tener una tasa variable. Una tasa variable es que tú vas a pagar una tasa actualmente, pero esa tasa te la pueden subir en cualquier momento de acuerdo a cómo se comporte la tasa de política monetaria del Banco Central. Entonces eso es tasa variable, tasa activa variable. Pero también tú puedes negociar con el banco y decirle, no, yo quiero una tasa fija en el periodo del préstamo completo. Entonces el banco te dice, sí, bueno, pues tú vas a tener una tasa fija, yo te puedo poner una tasa fija, suba o no suba la tasa del Banco Central, yo como quiera te la voy a dejar fija. Pero cuando el banco te la pone fija, generalmente te la pone un poquito más alta. ¿Por qué te la pone un poquito más alta? Porque el banco lo que toma en cuenta es el riesgo a mediano plazo. Dice, bueno, de aquí a 5 años la tasa va a subir o va a bajar. Va a estar igual o más o menos. ¿Cómo va a estar la economía en los próximos 5 años? Para saber entonces qué tasa te va a poner toda vez que no le represente una pérdida. Si tú tomas un préstamo a tasa fija, tú sabes que tu tasa no va a variar aunque el Banco Central la suba. Pero tampoco va a variar aunque el Banco Central la baje. O sea, no te la van a subir, pero tampoco te la van a bajar, porque lo pediste a tasa fija. Si lo pediste a tasa variable, tienes que tomar en cuenta que en cualquier momento el banco te va a subir la tasa si considera que el costo del dinero ha subido. Un errorcito en el que caen algunas personas cuando toman préstamos, principalmente para la adquisición de vehículos, es que toman un préstamo a 5 años. Entonces el banco te dice, los primeros 6 meses tasa fija de un 7, de un 8, un 9%. Ah, muy buena, excelente. Entonces tú vienes, te metes en el préstamo. Pero te dijeron los primeros 6 meses y tu préstamo es a 5 años. Entonces al cabo de 6 meses, ¡pam!, te lo van a aumentar. Entonces dices, pero mira que aumentaron la tasa. Bueno, que era fija 6 meses nada más. O el primer año fija. Entonces, pero te dicen el primer año fija, pero no te dicen en qué proporción te la van a aumentar en los años siguientes. Entonces tú esperas el tablazo y a veces el tablazo es duro. Más ahora que las tasas están subiendo. Ahora el Banco Central no la subió, pero ya está alta. O sea, fíjense que el banco no aumentó la tasa, pero la dejó en alta, en 8.5. Eso es un nivel altísimo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces los préstamos siempre van a ser con tasa más alta que esa. Entonces, cuando usted va a tomar un préstamo, el banco te dice, mira, tenemos una oferta del primer año, segundo año, tasa fija, y luego entonces, no. Mejor tú le preguntas y le dices, ¿y si yo quiero tasa fija los 5 años completos? Bueno, mira, va a ser un poco más alto, que sé yo qué. Tú dirás, pero si es más alto es un problema, porque entonces el pagaré me va a salir más caro. Pero tú tienes que pensar en tu posibilidad de pago. Porque también tú calculas y dices, ven acá, si yo tomo la tasa fija 5 años y el pagaré me va a subir más porque me van a poner una tasa más alta porque me la van a dejar fija, muy bien. Pero en los próximos 5 años yo voy a tener mi empleo como yo tengo, mi salario más o menos me alcanza para pagar esa nueva cuota fija durante 5 años. O sea, tú tienes que calcular también tu condición, no solo la condición que te está poniendo el banco, sino la condición tuya. Si te conviene más una tasa fija más alta, porque tu empleo es estable y porque tu salario es adecuado y te compensa, pues entonces toma la fija completa. Ahora, si tú dices, bueno, el problema es que yo no sé cómo me va a ir dentro de 2 o 3 meses. Bueno, si tú no sabes cómo te va a ir dentro de 2 o 3 meses, te va a ir mejor o te va a ir peor, o tú entiendes que te va a ir mucho mejor, lo suficiente como para compensar el aumento que te le van a hacer a la tasa. Entonces tienes que pensar en tu condición. Eso ocurre también con los préstamos, por ejemplo, hipotecarios. Los préstamos hipotecarios generalmente son préstamos a largo plazo. ¿Qué es a largo plazo? Que tú lo tomas a 10 años, a 15 años o a 20 años. Mientras más tiempo dura el préstamo, más bajo es el pagaré. Pero fíjate, porque tú vas a durar más tiempo pagando, como quiera tú no estás pagando menos. Si dura menos tiempo, el pagaré va a ser un poco más alto, aunque la tasa sea igual, porque vas a pagar menos tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo adecuado de plazo para un préstamo hipotecario? De 10 a 20 años, bueno, 15, que está en el medio, tómalo a 15. ¿Conviene tomar un préstamo hipotecario con una tasa fija? Sí. Casi siempre conviene mejor transarse por una tasa fija durante el préstamo completo, aun cuando el pagaré sea un poco más alto. ¿Por qué? Porque eso te da más tranquilidad. Tú sabes que tienes que buscar una cantidad de dinero X, puede ser mucho, puede ser poco, pero tú no tienes el tormento de que eso te va a variar. Porque muy cuesta arriba cuando tú estás pagando un pagaré de un préstamo, por ejemplo, hipotecario, que tú estás pagando, qué sé yo, 30,000 pesos mensual del préstamo, son 2 millones y pico, qué sé yo, no sé. Y que de repente te decían, mira, ya tú estás cuadrado con 30,000. Todos los meses tú dices, bueno, yo gano 50, con 20 yo resuelvo, me quedan 30,000 para el pagaré del préstamo. Y de repente el banco te dice, mire, no, que su tasa subió y que sé yo qué, ahora te va a pagar 35,000.
Ya esos 5,000 te rompen el esquema. Sin embargo, si tú sabes que son 30, tú dices, bueno, es mucho 30, pero yo sé que son 30, yo tengo que preocuparme por mis 30, no tengo que estar pensando en que en cualquier momento el banco me va a sorprender. Por lo tanto, para préstamos hipotecarios, que son generalmente de mediano y largo plazo, lo ideal es tratar de obtener un financiamiento con tasa fija, porque eso te da más tranquilidad en el tiempo. Sabes que tienes que buscar un dinero, pero sabes específicamente qué cantidad de dinero tienes que buscar y no vas a sufrir sobresaltos. Y más tomando en cuenta que los préstamos hipotecarios generalmente en promedio, una familia compra una casa, en promedio una familia compra una casa en su vida. En promedio, una. Puede ser que compre dos. Puede ser que compre una y que tenga una de veraneo. O puede ser que compre una y la vende, compre otra y después la vende, después compre otra. Bueno, es posible. Pero en promedio, cada familia lo que desea es un hogar, una casa, una vivienda. O sea, ¿cuántos préstamos hipotecarios usted va a tomar en promedio en su vida? Posiblemente uno solo. Tal vez dos, pero posiblemente uno. Entonces trata de que ese sea un préstamo sano, que no le provoque situaciones de impago. Más tomando en cuenta que la adquisición de una vivienda es como la gran realización de toda familia en la República Dominicana, principalmente familias de tratos sociales más pobres. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con el último segmento de Dinámica Económica.